Three, two, one. Okay, were you saying that the agencies what? Agencies such as domestic relations, local tax bureau, these agencies are all created by the executive branch of government, the governor of the state, the mayor, the president of the United States. Todas estas agencias son creadas bajo la administración del gobierno, ya sea del gobierno federal, el presidente, el gobierno estatal, el gobernador, o el gobierno municipal, el alcalde. The beautiful thing in the United States, it is a fact that government may not harm man. May not harm us, and yet it happens. But we have that's our ace, is that government may not harm man. And that's what we're working with to explain. Yeah. Básicamente con estas agencias de gobierno que operan bajo la pretensión de hacerle bien al hombre, terminan haciéndole daño al hombre, y el principio fundamental del gobierno es que ningún gobierno puede hacerle daño al hombre, y ese es el propósito de estar nosotros explicando lo que es la ley común y estos derechos. Belief is that you believe the proper procedure were followed, but now you believe a man must testify. Okay, yeah, we cover that. That's pertaining to what to do here. Yes. Charge. Another thing I wanted to talk to you about, you wrote an article for our magazine, and basically you are making some suggestions and some advice on how to deal with certain things. Mm-hmm. So what to do when you receive an order? What we can do about that? Right. If you receive an order, we have found, I'll give an example. We have found your house is in violation of code number blah, 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 blah. You have to do this or we're going to charge you $100. You write back and you say, oh, well, where is the man that is saying I owe a debt? Please tender me the bill and sign it. Or cease vexing me with this harassment letter. And they will go away. Okay. You do not need to quote the code, anything. You require a man to testify against you. Okay. ¿Qué pasa si tú recibes una orden y esta orden tienes que entender que ellos también están haciendo un trabajo, ellos no trabajan de gratis y tú tampoco. Así que como estos servidores públicos te envían una orden, tú puedes escribir a ellos, les mandas una carta para atrás y pones básicamente cuando tú recibes una orden, tú puedes escribir para atrás a la persona. Pues le escribes para atrás a la persona que te hizo la orden y puedes exigir que ellos firmen la cuenta o el talonario que te enviaron, y le dejas saber que si tienes que llenar cualquier otro formulario, tú puedes cobrarle a ellos la cantidad que tú quieras. Si tú tienes que llenar un formulario, puedes decir, pues yo cobro $500 por cada página. Ellos saben que entonces tú puedes llevarlos a una corte de reclamos pequeños y demandarlos si no te pagan por cada página. ¿Qué hacer? Do you have something else to add? Were you reading about the bill? What to do if you get a bill? An order. Oh, okay. Something else to add to yes, this bill pertains to your property tax. Your property tax is just printed out there.
They change that amount every year. It's outrageous. We will talk about it some more, why it's wrong, what you can do about it. But you can say, what is property? What is tax? Somebody sign me a bill. Somebody tender me a bill and sign it to me because I would like to make arrangements to pay this bill. Now, no civil servant, no man will do that. If they did, even still, you are in control, and we can explain that further, but it's a way to win. Okay. Si alguien te envía esta orden, un ejemplo es por impuesto de la propiedad, tú puedes preguntarle a ellos, explícame qué es este impuesto y qué es la propiedad, porque me gustaría pagar por lo que me están cobrando. Si me explican lo que por lo que me están cobrando, y si ellos firman y lo explican, dice ella que casi nadie lo va a hacer porque ellos no quieren estar involucrados en explicaciones legales, porque entonces tú puedes demandarlos a ellos. When you receive a bill, dice que una cuenta o un bill es un traspaso a la propiedad. Si tú recibes, como estábamos hablando, un impuesto a la propiedad, una cuenta por impuesto a la propiedad o cualquier otro tipo de impuesto, escribe para atrás al Estado o a la agencia que te envió la cuenta y tú le dices que pagando esta cuenta te está haciendo daño y pregúntale al servidor público por su propio nombre que ellos te envíen esta cuenta firmada. También dile que ningún hombre o mujer, que si ningún hombre o mujer te envía esta cuenta firmada dentro de 14 días, tú requieres que él o ella, deje de fastidiarte con cartas y cuentas que tú no entiendes. No hay necesidad de negar la cuenta, solamente requieres y exiges que ellos lo prueben. Si ellos lo pueden probar, entonces tú dices, pues yo quiero pagar la cuenta. Pero ellos en realidad no pueden probarlo, pero tú exiges que lo prueben. Something else to add to that? Yes, some details in writing to these government agencies is you want to handwrite it to show that it's coming from you, a man. Algunos detalles que quieren enfatizar. Cuando tú escríbelo a mano, en manuscrito, para que sepan que tú eres quien está escribiendo, un hombre o una mujer. Get the name of the person in charge of the agency. Consigues el nombre de la persona encargada de esa agencia. Write it to their attention. Do not use their title. Call them a man, a woman. Use their name, first name and last name. No los llames por sus títulos, llámalos por sus nombres, porque ellos son un hombre o una mujer. No uses títulos cuando te refieras a ellos. Yes. Take the letter to the post office and ask for their stamp to stamp it with a round date stamp. Okay. Llevas la carta al correo y dile que le pongan la estampilla o el sello redondo con la fecha de ese día. And send it from the post. Put it in an envelope and send it to certified mail, restricted signature, so that only that man or woman can sign for it. So, mándalo por un correo con una carta certificada con restricción de que lo firme solamente la persona a quien se la está enviando. Never write your name in capital letters. Nunca escribas tu nombre con letra mayúscula. Utiliza solamente la mayúscula para tu primer nombre y el apellido en la primera letra del nombre o apellido. No es que lo escribas todo en mayúscula. That's right. And also lowercase I. Y cuando cuando estás hablando en inglés, la letra I se refiere a yo
y lo puedes escribir en minúscula también, no en mayúscula como usualmente se hace. So you have here some What to do if you get an order? yeah, what to do. Man must stay out of the legal industry. So legal industry universe. So tienes que tener en cuenta que si tú vas a la corte por códigos, por estatutos y no hubo una persona que ha sido perjudicada, tú puedes zafarte de la industria legal o de la industria judicial, porque no hay un hombre ni una mujer que haya sido dañado o perjudicado por ti. Y you have anything else to add about what we're talking about? Well, if I understood correctly, I didn't quite follow everything in Spanish, Yeah. but I understood pretty well. I think so. When to avoid the legal industry, which is what we've been talking about all along here, we will touch on another subject of your children. Okay. Lots of times, yes, what are they? The people who come to try to take children away from their parents. The parents go down to the courthouse and you write a piece of paper that says, I require restoration, immediate restoration of my property. Do not refer to your children as your children. You are man and they are your property. That's common law, and the civil servants are aware of this fact. They will try to trick you into being a parent with children, but you are a man or a woman with property, and they must return your property because government exists to protect your property. That's the power of the word property, and just understanding these basics, you'll have amazing power in your life. Otra de las cosas es que queremos cubrir en un futuro es acerca de tus hijos. No simplemente le llames tus hijos, llámale, ellos son mi propiedad, porque ellos, las agencias de gobierno están pendientes y saben que cuando una persona reclama propiedad y el gobierno le hizo daño y le tomó su propiedad, ellos pueden estar expuestos también a una demanda y ellos no tienen derecho a quitarte tus hijos, porque tus hijos son tu propiedad, no son la propiedad de ellos. El gobierno en realidad no tiene propiedad. El hombre, el individuo, es el que tiene propiedad, y como cubrimos hace poquito, esta propiedad te pertenece y es perteneciendo a tu cuerpo, tu vida, tu libertad, tus hijos, todo lo que provenga de ti, todo lo que tú tienes, ya sea es el fruto de tu vida y tu libertad. Esa es tu propiedad. No es simplemente se refiere a una parcela ni 4 paredes. Okay. One. So we are going to cover now about how to stay out and do not accept titles. Yes, the question is how to stay out of the legal system. Cómo estar fuera mantenerte fuera del sistema judicial. Número 1. Accept no titles. Nunca aceptes ningún título. You are not a citizen. Tú no eres un ciudadano. You are not a suspect. Tú no eres un sospechoso. A defendant. Tú no eres un acusado. You are not a parent. Tú no eres un padre. Solamente hombre. Eres un hombre o una mujer. Because that is what God created you. Porque así Dios te creó. A quote, police officer. Un oficial de policía. He was not born a police officer. Él no nació como una oficial de policía. His badge can be taken away today. Su placa pudiera ser rechazada hoy. And so
he is a man. Do not accept the titles that they give themselves. No aceptes nunca los títulos que ellos mismos se proclaman que tienen. Now, what does it mean that they're civil servants? ¿Qué significa que ellos son servidores públicos? It means that they are your servant. Significan que ellos son tus sirvientes. To be able to take their job in the government agency, Para ellos poder tener su trabajo dentro de una agencia de gobierno, they voluntarily ellos voluntariamente swore an oath juramentaron to uphold the Constitution of the United States. proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. The Constitution of the United States La Constitución de Estados Unidos controls government and limits government and stops government. controla y detiene al gobierno. They don't want you to think about it. Ellos no quieren que tú lo pienses así. If they try to harm you, Si ellos tratan de hacerte daño, you require a copy of their oath that they took and it's signed. si ellos tratan de hacerte daño, tú exiges una copia del juramento que ellos tomaron. And so you see, there's only man, and there are some men who are getting paid as civil servants, but they are controlled by their oath. So, estos hombres son servidores públicos, pero están controlados por su juramento. Man, on the other hand, has unlimited rights. El hombre en sí, el individuo, tiene derechos ilimitados e inalienables. We may do whatever we want as long as it does no wrong. Podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no le haga daño a nadie. And so, you do not need to quote the Constitution, although the Constitution, as you see, from the beginning to the Ninth Amendment specifically, covers our rights by saying they're unlimited. No necesitas hablar de la Constitución, aunque la Constitución habla que nuestros derechos son ilimitados. But that is why they want us to not be man. Man has unlimited rights. A defendant does not. Por eso es que ellos quieren cambiar el nombre de hombre a acusado, porque el hombre tiene derechos ilimitados e inalienables, pero el acusado está atado al título de acusado y no tiene esos derechos. And all of those people in the legal industry, they're getting paid 40 hours a week to attack man. Y estas personas están siendo pagadas 40 horas a la semana para simplemente atacar al individuo, al hombre. So let's spread the good news of our rights as man. So vamos a proclamar las buenas nuevas, las noticias de nuestros derechos como hombre. Now, talking about children as property. Hablando de los niños como propiedad, They belong to you. ellos nos pertenecen a nosotros. But the public school system is an agency. Public school. So Public. kids, Positive. Oh, okay. One. public school was created to benefit men, but what? It's as a government agency. Yes. All agencies, government must benefit man. La escuela pública fue creada para beneficiar al hombre, porque para eso son creadas las agencias de gobierno. How many parents listening to this have seen your children harmed in public school by public school workers? ¿Cuántos de ustedes, padres, han visto que sus hijos han sido perjudicados por estos servidores públicos en la escuela y están supuestos a no hacerlo? You say, my children, you claim your children as your property, and they are trespassing upon your property when they harm your children. More importantly, you want to say that? Yeah. Tú reclamas a tus hijos como tu propiedad, y si ellos le hacen daño a tus hijos, están haciéndole daño a tu propiedad. Tú puedes hacer un reclamo. Ellos, the government, el gobierno, demand you give them your property
180 days a year, or they will charge you and take money from you. That's your property too. Te demandan a ti que lleves a tus hijos a la escuela y si no lo haces, te ponen un bill o te cargan con una cuenta y tienes que mandarlos a la escuela 180 días del año. Y están demandando que le lleves tu propiedad y también te toman tu propiedad si toman tu dinero. Pausa, porque tengo 20 minutos ya.